Hola, hola, saludos, bendiciones, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre en este mundo. Le habla su voz, venido Ariate y Faola, Olo, Batalá, esperando que se encuentren bien. Sí, dándole un saludo afectuoso y respetuoso a ustedes en estas directas intermedias que estamos haciendo últimamente. Robertico, dime si eres tú el que estás por ahí. Saludos y bendiciones a todos. Germán, Roberto, buenas tardes, Robertico. Qué bueno que estás por ahí. Vamos a conversar un ratico tú y yo, Robertico, que tú eres un hombre inteligente. Así que dime si estás listo para darte cámara. Pero antes de comenzar, queridos hermanos y queridas hermanas, tenemos que hablar de algo muy importante, que es la... ¿Qué saludé? ¿Quién? Germán, mi hermano, saludos, saludos, un abrazo. Mauri, hermano, oye, qué bueno, estamos llenos de gente inteligente hoy aquí, con las que podemos hablar un tema un poquito complicado, un poquito que hay que meterle un poquito de cerebro a esto. Hola, buenas noches, Isabel. Eh, y hoy vamos a hablar un tema un poquito complicado. Voy para ti, Robertico, voy para ti. Y el tema desde la OCHA, la investigación, verla desde la OCHA, queridos hermanos y queridas hermanas. Dime, Robertico, hermano, ¿qué es lo que hay? Hola, mi hermano, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, ¿cómo está la vaina? No, muy bien. Descansando un poco que aquí en España es feriado, pero nada, bajé un poquito aquí a fumarme un tabaquito, pero bueno, nada, relajarme un poco. Tú sabes cómo es, para no olvidar Tú tú sabes. sabes, atendí un poquito los egos mientras tanto aquí, un rato aquí abajo en la casa. Oye, qué bueno hablar contigo, compadre. No, Oye, gusto siempre de oír tus directas. Lástima que por cambio de horario me cuesta un poco, pero siempre estoy pendiente. Estos días vi la letra esta letra de Agua, que es muy polémica, ¿no? sí, La vi un poco y me gustó mucho la directa porque ciertamente son temas polémicos, ¿no? Que muchos de nosotros como Loricha tenemos diferentes prácticas muchas veces en las casas. Perdona que claro. está pasando una ambulancia por aquí en el, Tranquilo, tranquilo. pero o sea, con esto va que también entró en la directa también Sí, se ve el conocimiento, ¿no? De ustedes y en la práctica, que es lo más importante, ¿no? Creo claro. que es esencial para nosotros como lorichas también oír esa experiencia que tienen ustedes en la práctica y nada, fenomenal, siempre apoyando a tu grupo y este proyecto que tienes que es fenomenal. Gracias, gracias, hermano. Entonces dije, oye, voy a hablar con un paisano mío de Venezuela porque Claro, la cosa es la siguiente, Robertico. Y hoy quería hablar un poco cuéntame. sobre el hecho científico, estas investigaciones que han aparecido nuevas en nuestra religión, en la OCHA y en IFA. Y entonces yo quería compartir un ratico con ustedes porque yo lo primero que me pregunto es lo siguiente, que el ejercicio que hace mi mente y es preguntarme, Luigi, mi hermano, ya te vi, saludo, otro paisano de Venezuela. Esto, ¿qué cosa es el hecho científico? ¿Cómo podemos nosotros decir qué cosa es el hecho científico? Kinder, mi hermano, qué bueno que andes por ahí, no te vayas. Entonces, el hecho científico, mi mente se pone a pensar y dice, bueno, el hecho científico tiene que ser algo que esté demostrado, que esté probado Y y probado, claro. que uno como investigador haya aplicado ciertos mecanismos de la investigación y que te hayan dado un resultado. Es lo primero que pienso yo. Entonces, yo pienso que el hecho científico no puede estar dado porque yo haya leído 300 libros, que fulano de tal, que mengano de tal, que el otro de tal. No, yo necesito la comprobación, Loreslay, saludos, necesito la comprobación de eso y que muchas veces eso significa trasladarme hacia ciertos lugares, hacer ciertos gastos y demás. Entonces, cuando salimos por aquí, por las redes, nosotros, a dar un hecho científico,
sin tener pruebas, suceden estas cosas que hemos visto, Robertico. Que Ochanlá no existe, ¿verdad? Que un babalao diga que Ochanlá no existe, no existe, y que se pueda decir, hoy día que Odudúa es mujer, ¿verdad? Fíjate cómo el hecho científico trastoca una realidad en la vida de nosotros. Ahora yo dije, déjame hablar con un hermano mío venezolano. ¿Por qué? Porque yo pienso que Venezuela, y lo dije en uno de mis libros, yo estoy seguro que Venezuela en algún momento de esta historia va a tener la oportunidad de preservar una gran cantidad de legados de esta tradición, igual que México, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una desconexión, porque estas cosas en Venezuela no la hablamos, tú sabes que no la hablamos, solo asimilamos el hecho cierto de que Odudúa fue el primer rey de Ife, y Odudúa, etcétera, Odudúa. Pero imagínate ahora salir a decir, bajo una investigación, supuesta investigación, de que Odudúa en realidad es una mujer, es súper complicado. Porque, por ejemplo, Robertico, yo no sé si tú tienes Odudúa, pero en el caso, No lo tengo. Bueno, en el caso de mi madrina, la que me parió, su papá en el santo era Odudúa. La madre de mi señora en el santo es Ochanlá. Imagínate, no es un sismo positivo lo que va a traer eso, porque el hecho cierto, querido hermano, que yo quería compartir contigo y con todos los que nos están viendo, es que cuando vamos nosotros a desmontar toda una mitología, por llamarla así de alguna manera, no nos damos cuenta que estamos luchando en contra de lo que nosotros mismos estamos creando y en contra de lo que nosotros mismos nos formaron. Ahora imagínate tú que tú tuvieras Odudúa y que yo salga por aquí a decir que Odudúa es femenino. ¿Qué pensarías tú, hermano? Sí, fíjate. Yo creo que lo que está pasando mucho en nuestra práctica, en nuestra religión como tal, es que están llegando muchos conocimientos de África antes que nosotros no lo teníamos, ¿no? Y Sí, eso ha creado, más que todo en nuestra práctica afrocubana, que digamos que ese aprendizaje que tuvimos de nuestros mayores, ciertamente hay un contraste fuerte. En cuanto a Dudúa, fíjate que Olokun también es algo que también se ha hablado muchísimo, si es femenino, si es masculino. En nuestra práctica siempre se ha visto un sexo definido. Dudúa pasa lo mismo. Para mí, en mi forma de verlo también, es por conocimiento que están llegando de prácticas africanas y hay un contraste muy fuerte con nosotros. Es difícil ahora para los oloristas o los practicantes de nuestra religión. eh, a veces hay dudas, empiezan a caer dudas cuando empiezan a llegar conocimientos de prácticas de diferentes lugares, porque en África también hay en diferentes lugares diferentes prácticas. Y ese entonces, me... amor, ven una deidad con un avatar femenino y en otro lo ven como masculino. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, hay que ver cómo llegó a Cuba, cómo llegó esa deidad a Cuba, o cómo fue la práctica y que nos ha funcionado, ¿entiendes? Porque eso es lo principal para nosotros. Si nos ha funcionado, nos ha salvado, hemos tenido también una práctica, una forma de cómo propiciarlo, ¿entiendes? De cómo crear ese ícono con un sexo definido, digámoslo así. Porque como dices tú, fíjate en el caso de tus mayores, se lo ponen como padre, ¿entiendes? Se lo están poniendo como padre. Ahora, un cambio ahora femenino es donde ahí viene el choque, viene un gran choque. Fíjate que también hablan mucho de Ochanlá, ¿entiendes? Cuando a veces marcan en letra, por lo menos por darte un ejemplo, en la letra del año de Cuba, en esta que pasó en una de estas casas, eh, fíjate pusieron, digamos que dicen dos avatares, uno femenino y uno masculino, ¿entiendes? Sí, Entonces, en las redes sociales se vio mucha crítica sobre eso, ¿entiendes? Y yo creo que
muchas veces nosotros tenemos que ser comedidos cuando estamos adoptando conocimiento. Está bien que adoptemos conocimiento, pero es una persona también que ha sido muy abierto en ese orilla que han llegado después. Fíjate que nosotros a veces, yo como loricha, a lo mejor en diferentes ODU puedo agregar cierta literatura africana en ciertos ODU, ¿entiendes? Claro, Pero a veces hay que ser comedido porque nosotros tenemos una práctica diferente a la de ellos. Puede ser la ex- misma raíz, pero es diferente en exactamente. muchos aspectos. Es una misma raíz, pero digamos que son un mismo tronco con diferentes variantes y que hemos Así tenido es. una unión de diferentes prácticas. ¿Entiendes? Entonces, Sí, ahí yo entiendo que para a personas que a lo mejor están empezando o empiezan a escuchar y empiezan a adoptar cosas de diferentes variantes, ahí trae una gran duda. ¿Entiendes? Yo creo que ahí viene el problema, cuando está llegando esa información y en redes sociales, que tú sabes que en las redes sociales empiezan, siempre hay uno que empieza a crear polémica, a traer cosas sin un sustento, como dices tú, sin una metodología. ¿Entiendes? Es difícil a veces. así es, mi hermano, así es, tienes toda la razón. Y Loreslay, te doy la razón en lo que estás diciendo y precisamente por eso que tú estás manifestando y yo por ser cubano también tengo que salir porque lastimosamente, Loreslay, tienes toda la razón. Lo que estamos trayendo esa confusión somos precisamente nosotros los cubanos. Pero hay que tener algo en cuenta, Loreslay, y son elementos que yo también quería conversarlo contigo y con Robertico, Loreslay. Mira, esto, como decía Robertico, la práctica de nosotros, aunque proviene de allí, es diferente. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una investigación hay que tomar cosas en cuenta que son fundamentales. A Cuba no llegó una sola etnia, ¿verdad? A Cuba no llegó una sola etnia. A Cuba no todos los que llegaron eran de Nigeria, ¿verdad? En Cuba no todos los que llegaron eran yoruba, ¿verdad? Entonces, eso es un dato que un investigador, Robertico Loreslay, tiene que tener en cuenta a la hora de manifestar. Cuando yo voy a citar una literatura de una persona que es de Lago, en Nigeria, está al lado de Nigeria, ese señor va a hablar de su investigación en esa única y exclusiva zona de ahí. Es fácil leerlo, cuando uno lee el documento, uno lo entiende fácilmente y ve la diferencia que hay entre una investigación de una región y una investigación de la otra región. Eso es un dato muy importante. El otro dato importante es que, ¿acaso los que llegaron a Cuba no eran africanos también? ¿Acaso en Cuba se inventó eso en Cuba? Yo creo que un investigador lo que debe hacer es buscar la raíz de dónde salió esas cosas en Cuba. Y no a esta altura del partido, Robertico, Magallanes, Caracas en el noveno inning, 3-2. Ya tú sabes, eso así, venir a quitar la luz del estadio. Yo creo que eso es antirreligioso, anticultural y habla de una investigación hecha a medias, queridos hermanos y queridas hermanas, porque finalmente lo que llegó a Cuba llegó de allá, del continente africano. Y lo que se formó en Cuba fue producto de la misma realidad que se vivía en el país y de la necesidad de preservar un legado, que hasta ahora, hoy en día, es el que más se ha difundido en el mundo, porque ni siquiera el africano se ha difundido en el mundo. Eso es una cosa muy importante, porque incluso estas cosas están negando las raíces. O sea, lo que yo quería, no entiendo cuál es el sentido de eso. ¿Estamos haciendo un juego científico o estamos haciendo un juego de egos? Donde yo quiero resaltar más que, como dice, como dice la amiga Loreslay, yo quiero resaltar más que y pongo en la palestra un punto neurálgico, ¿verdad? Como por ejemplo, las pinturas de Ocha, no hay que, no hay que consagrarla. Entonces nos pintamos con acuarela, Robertico.
Eso es así. ¿verdad? Es que en las redes sociales se está viendo mucho influencer, porque ya no son ni olorillas, son influencers, porque buscan temas polémicos y entonces toman alguna investigación que es que al final no sabemos ni de quién son, ¿entiendes? Sí, No sabemos si son sacerdotes, no sabemos si son olorillas, si son babalaos, no sabemos si son, por no desmeritar cualquier religión, si son cristianos, si son evangélicos, porque sabemos mucho que hay muchas investigaciones que nos han llegado de hace muchísimos años que son personas que ni siquiera están consagradas, ¿entiendes? Entonces sí, la ven desde su punto de vista o su concepción occidental muchas veces. Y eso es, hemos visto muchos casos que a lo mejor ha hecho o lo toman como si fuese el diablo, por ponerte un ejemplo, ¿entiendes? Cuando nuestra concepción como tal no existe, ¿entiendes? no Nosotros existe. también tenemos una concepción, a lo mejor un poco, porque no hay que negar que muchos de nosotros practicamos el espiritismo y tenemos una concepción también muy católica en cierto punto, porque es una mezcla, como tú mismo lo dices, es una mezcla, es como decirte el gran ayaco que siempre se habló, es un gran ayaco, que es nuestra práctica, y lo llevan a eso, lo llevan a su creencia o son personas que son ateas muchas veces, mucha gente que están haciendo estudios y son ateos, no tienen esa creencia, entonces lo llevan y hacen una medición o un contraste con otras culturas o otras creencias. Y ahí Sí, están grandes errores. Para nosotros, Odutúa siempre ha sido masculino, para así, nosotros. Y fíjate, en el Yobbe nos habla muchísimo de la guerra de Obatala con Odutúa, o sea, así es. siempre nos ha hablado muchísimo. O sea, no llegó ese Orisha igualmente, ¿entiendes? Y hay un gran contraste para muchos, la diferencia de Irún Molé con Orisha, ¿entiendes? Con ahorita. Porque un Irún Molé es una energía que no es ni femenina ni masculina, ¿entiendes? Es una energía que muchas veces es adoptada a lo mejor con una energía del medio donde vivimos. Fíjate, a Changó lo llevamos mucho con el rayo, con Sí, con la lluvia, ¿entiendes? Y es así, a Ochun con los riachuelos, a la misma Yemayá también muchas veces con el río, a Olokun con el mar, ¿entiendes? así mismo. Muchas veces nosotros, fíjate que nuestra creencia también siempre hemos ligado mucho a Yemayá con el mar, Con el ¿entiendes? mar. Que no está mal, que no está mal, que no está mal, pero fíjate que ellos en África, yo por lo menos estudiando un poco, no lo rigen tanto con el mar, sino con el río. Y fíjate que tiene lógica también muchos cantos de nosotros, también lo vemos como a Yemayá siempre se le ha dicho a la poseedora de ese agua larga, del río, que lo podemos ver de esa forma. Y entonces hay que entender muchas veces que nuestra práctica, y ese es el gran problema, nuestra práctica es diferente, ha adoptado y tenemos que entender que se ha adaptado y sobre todo que ha funcionado, no hemos salvado, ¿entiendes? Así Ahora, es. como dices tú, no es lo mismo una persona que está escribiendo un libro y se lee 200 libros a una persona como tú, por ejemplo, que tiene mucha experiencia y que ha salvado. Y después que tú has salvado a una persona, amor, entregando esa deidad o haciendo o propiciando esa deidad, haciendo un esbo para el, me vas a decir tú a mí que eso no existe, que ese icono está mal hecho. Ah, por favor, ¿entiendes? Uf, Esa es la gran diferencia de un método de investigación que lo compruebas y te da resultados, ¿verdad? Y sabes que es exactamente. real, a algo que tú estás leyendo y que bueno, no tienes forma de comprobarlo si es verdad o mentira. ¿Entiendes? Claro, Así de simple. exactamente. Es que incluso, para darle cámara a otro hermano, Robertico, Sí, sí, esto, sí, 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 sí. fíjate, para yo desmentir eso en Cuba, yo tendría incluso como investigador que trasladarme a Nigeria. No coger un libro y leerlo. Yo puedo leerlo en un libro, pero el libro está, como tú dices tú, sesgado por la misma propia opinión de nosotros los escritores, los que escribimos. No podemos desprendernos de nuestra personalidad y la plasmamos ahí de manera subrepticia. También damos nuestra opinión, ponemos nuestras cosas ahí
para incluso manipular la mentalidad del lector, porque eso es natural, es algo que no podemos desprendernos. Pero para yo desmontar todo una cultura que además reconocida por la UNESCO, que es la que más se ha regado en el mundo, tiene una fuerza descomunal en el mundo, tendría yo que trasladarme a Nigeria a buscar la raíz de eso y poder determinar yo en Cuba, que a esta altura del partido, Robertico, en Cuba, como todo el mundo sabe, se perdieron muchos secretos, se perdieron muchos conocimientos, se perdieron muchas cosas, pero eso que se mantuvo en Cuba, la trajeron ellos mismos. Entonces yo tendría que investigar una parte e investigar la otra, y no empezar a decir que lo que Cuba se estaba haciendo está mal, porque en la región de Ibo, allá, no se hace así. ¿Qué sé yo? Exactamente, y como dice mi esposa, y además estás desmontando lo mismo que te dieron a ti, de donde tú mismo naciste, de la misma cultura donde tú naciste. Pero ahora, ¿qué sé yo? Si el que llegó a Cuba y trajo dudúa masculino, porque para nosotros, yo estoy de acuerdo contigo, para nosotros es masculino y así se va a quedar, no tengo duda de eso. Que el que lo trajo a Cuba no, era de esa región o era de otra región. No lo sabemos, no hay control, no hay manera de saberlo porque eso es demasiado antiguo. Y en Cuba esas cosas nunca se investigaron hasta los años 1900 algo con Lidia Cabrera, que empezaron las primeras investigaciones. Pero 100 años atrás, 50, 60, 70 años atrás, nunca se investigó, nunca quedó nada plasmado. Entonces, ¿cómo yo en este 2022 voy a ser capaz de hacer científicamente una afirmación cuando no tengo los instrumentos que me lo permiten dar, Robertico? ¿Tú no Y crees? fíjate ese ejemplo que estás dando de Lidia Cabrera, que Ibaé, uno puede leer muchos libros de Lidia Cabrera que tiene infinidad de información y que a nosotros ahora, hoy en día, tú lo lees y puedes encontrar errores, ¿entiendes? Claro, Puedes encontrar errores, ¿entiendes? Muchas veces sabemos que ella a lo mejor no estaba consagrada en mucho tiempo en su investigación, ¿entiendes? Hasta el final que se consagró, pero tú puedes encontrar ciertos errores y mira, uno de los grandes, yo creo que el eslabón que nos falta a nosotros y que va a ser muy difícil es en cuanto al lenguaje, claro. ¿entiendes? Porque lo perdimos. Y bueno, se creó ciertamente un lucumí, que es una mezcla entre las varias etnias que llegaron, y se ha perdido de boca en boca. Él siempre ha dicho de que oralmente se ha perdido muchas palabras son diferentes al yoruba Claro, que realmente conocemos ahora, que sí tenemos, bueno, de hace muchos años tenemos diccionarios, vocabulario, y cuando vamos a ver, siempre hay un contraste entre palabras y otras, y las que vienen de allá, pues del diccionario. Entonces, yo creo que se puede rescatar muchas cosas. Una cosa es rescatar ciertas cosas, por ponerte un ejemplo, el del lenguaje, sí, pero hay que tener mucho cuidado con nuestra práctica, porque se distorsiona. Cuando estamos viendo esa distorsión y se tergiversa lo que nosotros conocimos, y vuelvo a repetir esta palabra, lo que nos ha salvado es un grave error, es un grave error. así es, Igual, fíjate el ejemplo del Indilogún. Tú te vas a cada región y lo manejan de forma diferente. diferente. No es no es lo mismo un Odu, que a lo mejor en una región hay cierta literatura o ese oricha en esa región como hay en otra, Así es. ¿entiendes? El mismo nacimiento de Indilogún, cómo llegó, imagínate, muchos para uno fue entregado a Chun, para otro en otro Odu fue entregado a Changó, para otro fue a Yemayá, Oye, para Maya, otro fue del cielo, de una mismo del cielo hizo el boy bajó ese conocimiento. para Entonces, otro Dios eh, eh, Batalá. exactamente, entonces, ahí hay varios contrastes, ¿entiendes? Y por eso lo que dices tú, una cosa es que nosotros en una etnia o en una región africana tengan una concepción de Dudúa como femenino, pero a nosotros no entró esa concepción o esa deidad de forma masculina. O así nosotros mismos la hemos exaltado
o la hemos propiciado de esa forma, de forma masculina. Bien. así es, Entonces, hermano. bueno, yo ante todo, mira, para que sigas conversando con los hermanos, yo siendo viendo la directa, agradecido siempre con los conocimientos que están dando en las redes. Mira, yo a veces me sorprendo de verdad que en una directa de tanto conocimiento como tú has dado, o una página de tanto conocimiento, y a veces veo páginas que es de chisme, de brete, y hay 200 personas metidas. Y cuando tú ves lo que están hablando esos sacerdotes, es que yo me río porque es que no dan nada positivo, ¿entiendes? Ni nada de conocimiento, ¿entiendes? Aquí hay una página como la tuya que está hablando de Endologún, pero bueno, mira, yo me sorprendo que la cantidad de mensajes, de cosas que son un baluarte realmente esta página y las personas no lo quieren apoyar como realmente debería ser. Yo te sigo apoyando y bueno, nada, hermano, te sigo, te bendigo siempre a ti y a tu familia Gracias. y pues nada, vamos hacia adelante, como dicen los venezolanos, para adelante y para Así es, nada. así es. Tú sabes, para adelante es para allá. Saludos, mi Así es hermano. mismo, mi hermano. Saludos, mi hermano. Un abrazo. Chao, chao. Esto, entonces, esta cosa, vamos a ver si Isabel está activa o si está presentable o si funciona bien la San Internet, como le digo yo, Isabel, por allá, o si está complicada. Porque estos son temas que yo quería hablar con ustedes y seguir conversando esto, por ejemplo, las consagraciones de nosotros, compartir las consagraciones que tenemos nosotros unos con otros sin revelar secretos, por ejemplo, y tendría que ver con el hecho cierto de cómo nos hicieron las consagraciones a nosotros y cómo a partir de estas supuestas investigaciones, o vamos a decirlo así, investigaciones pero sesgadas a mi manera de ser, porque es fácil leer la investigación y darse cuenta dónde están las lagunas, muy fácil. ¿Qué objetivo persigue la investigación? Si reafirmar, si desbaratar todo un legado, eh, o no se sabe realmente lo que está pasando. Entonces, ¿cómo tendríamos que nosotros ver nuestras cosas? ¿Cómo nos llama a nosotros esa investigación si nos llama a cuestionarnos cómo estamos consagrados? Yo les voy a poner un ejemplo, queridos hermanos y queridas hermanas, y me gustaría, bueno, compartirlo con algún hermano aquí que esté presente, quien sea. Ya Isabel me dijo que no está activa porque está en sí, está en la calle y que Kinde está ocupado con cualquier otro hermano. Pero le voy a dar yo mi opinión. Sí, sí, verdad que sí que me lo dijiste. Y el Kinde me dijo que estaba en la calle ocupado con los ahijados. Entonces, pero sí, con cualquier otro hermano. Muy bien, muy bien. Entonces, por ejemplo, compartirlo con usted. Yo provengo de una casa religiosa donde es una casa de Ocha e Ifá. ¿Qué quiere decir eso? Para compartirlo con usted. La mayoría de los hombres de mi casa religiosa son babalaos. Son babalaos. Así es, Maurice. Así es, Maurice. Así es. Porque yo creo que estas cosas va precisamente a querernos quitar el apego a las costumbres, a sacarnos de los D-Mail. Entonces, yo provengo de una casa donde la mayoría de los hombres son babalaos. ¿Verdad? Y el único babalao somos Wilfredo, que no somos babalaos, Wilfredito, Yaikime y mi persona. Todos los demás son babalaos. Entonces ustedes pueden suponer, queridos hermanos y queridas hermanas, que en mi casa religiosa se trabajaba con Ifá. Todo se trabajaba con Ifá. Donde siempre hubo armonía, donde cada cual hacía su papel y nunca hubo una discusión al respecto. Incluso, fíjense, queridos hermanos y queridas hermanas, cuando yo me fui a ser santo, yo me acuerdo, y esto más nunca se me va a olvidar, porque yo sí entré ciego, como se entraba antes al santo.
Mi madrina me dijo, te va a raspar Ismael el abuelo a Deirawo. ¿Tú quieres que mate él o que mate un babalao? Así me dijo mi madrina, eso no se me va a olvidar más nunca. Y yo dije, no, si aquí siempre han matado a los babalaos, pues que sacrifiquen los babalaos. Y sacrificó Miguelito, Miguel Pentón o Fumbatrupo y su combo, como decimos en Cuba. Pero mi opa también mataba. Pero en la casa en casa de mi madrina, esas cosas lo hacían los babalaos. Yo respeto, como respeta a mi madrina, a las personas que no lo hacen así en ese sentido. Ahora, yo por eso no puedo decir, no puedo afirmar, queridos hermanos y queridas hermanas, que lo que se hacía en otras casas donde no participaban babalaos no era correcto. Como no puedo afirmar que lo que se hace en las casas donde participan babalaos también es incorrecto. Y les voy a decir, en el caso mío particular, a mí me gusta trabajar con babalaos. Yo trabajo con babalaos y es más, se lo voy a decir hasta en el orden práctico. Me quito el problema de la matanza. Vaya, se lo estoy diciendo hasta en un orden práctico. Pero además de eso, comparto con mis hermanos babalaos. Y ellos también ponen su H. Pregunto, cuando sazonamos la cazuela, ¿acaso no le ponemos H orula? Digo yo, no sé. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con los babalaos? Ah, entonces nos vamos a ir para la historia. Que si Odudúa llegó primero y que si Orúmila llegó 300 años después. Está muy... Oye, Rafael, hermano, muchas gracias por estar por aquí, de verdad, una persona de tanto conocimiento. Muchas gracias por estar aquí en esta directa. Esto, a lo que yo me refiero, queridos hermanos, es que no es obligado y no podemos nosotros juzgar a la persona que lo haga de una manera o a la persona que lo haga de otra manera, siempre y cuando haya sido un legado, vamos a decirlo así, legítimo. Un legado legítimo. Un legado heredado con argumento, con tradición. Porque de verdad, yo con mucho respeto a todas las personas, yo no voy a entrar, yo, este que está aquí, no voy a entrar. Oye, Cristian, gracias por estar presente, de verdad. Yo no voy a entrar a desmentir todo el legado de mi linaje religioso, ¿verdad? Yo no voy a entrar a desmentir todo el linaje completo mío religioso, porque a un oloricha X, porque le voy a decir X, se le ocurre ahora empezar a decir miles de barbaridades, miles de barbaridades. Cuando, y voy a hacerle una simple preguntita, una simple. No es una pregunta porque yo no soy maestro ni mucho menos, estoy conversando aquí con ustedes, como digo yo, como si estuviéramos compartiendo aquí. Y aquí hay personas de mucho recorrido y de conocimiento. ¿Qué cosas son las ceremonias previas? ¿O qué cosa es una ceremonia previa o una actividad previa? Es lo que se hace antes de la actividad que se va a realizar, ¿no? Eso lo dice el español. Muy bien. Las pinturas. Que los babalaos no la consagren. Ok, está bien. Los alabas antes cogían una pintura, a tal pintura le echaban tal cosa, a otra pintura le echaban tal cosa y a otra pintura le echaban tal cosa. Díganme si eso no es consagrar una pintura. Díganme si eso no es consagrar una pintura.
O si no, como ya le dije al hermano que estábamos hablando, pintémonos con acuarela. Pintémonos con acuarela. Entonces, hay que tener exactamente, Cristian, exactamente. Pero entonces, para hacer eso, hay que hacer algo. Es a lo que me refiero, hay que hacer algo. Que no se puede estar dilucidando por aquí. Pero si tú no haces ese algo para esa consagración, para que salga bien esa consagración, eso es una ceremonia previa. Ah, que la haga tu padrino, que la haga el babalao, que la... Bueno, ya eso podemos entrar a conversarlo y a discutirlo, ¿verdad? Pero si no hay nada, entonces cojamos una lechada, echémoslo de color azul y para arriba. Y no pasa nada. Entonces, esas investigaciones que están saliendo ahora, queridos hermanos y queridas hermanos, para desmontar toda una cultura, toda una cultura, porque es más que una religión, así como lo veo yo, para desmontar toda una cultura, yo me pregunto, ¿cuál es el objetivo de eso? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es un hecho científico o es una discusión por el ego? Por a ver quién tiene más, ¿cómo se dice? ¿Quién tiene más protagonismo en esto de las redes sociales hoy en día, queridos hermanos y queridas hermanas? Esa es mi pregunta. ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué estamos demostrando con eso? Óyeme, Rafael Guzmán, hermano, yo he visto varias directas tuyas. Yo he visto muchas directas tuyas, ¿verdad? Y tú has sido una persona que has hablado siempre de lo histórico, en muchas directas, de lo científico, de lo real. Y me ha gustado mucho eso. Igual que he visto muchas directas tuyas, Cristian. Las veo, siempre las veo. Y siempre se habla desde el objetivo, desde lo real. ¿Qué sabe una persona que no ha estado en Cuba hace 32 años? ¿Qué sabe de Cuba? Sí, hermano, sí. Tú sabes cómo es eso. ¿Qué sabe? ¿Qué te puedo hablar yo? ¿Qué te puede decir una persona que hace 30 y pico años que no va a Cuba? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe, Cristian, una gente de Santa Clara si no ha ido al condado? ¿Qué sabe una gente de una consagración en Cuba si no se consagró en Cuba? Es mi pregunta, por eso es que el hecho científico tiene que estar comprobado en el sitio, queridos hermanos. Queridos hermanos y queridas hermanas. No puedes saber nada, Cristian. Entonces, ¿de qué me están hablando a mí? ¿De qué me están diciendo a mí? Que fulano de tal en Cuba. Si tú no has ido a Cuba, tú no has estado en una consagración en Cuba. Tú que sabes ni cómo se pinta un oso en Cuba. Exactamente. Es como dice Loreslay, como dice Vidina. Entonces, hay que salir, queridos hermanos, a decir la verdad o no toda la verdad, porque la verdad está repartida como el conocimiento y la verdad es según de donde se mire, de donde se vea el asunto, ¿verdad? Yo no puedo hablar de las consagraciones en el centro del país porque nunca estuve en una consagración en el centro del país como Cristian, ¿verdad? No puedo hablar de una consagración en Matanza porque yo nunca estuve en una consagración en Matanza. Yo soy de La Habana, aunque mis raíces son de Santa Clara. Y yo puedo hablar de las consagraciones en La Habana, pero yo no puedo hablar de Santiago de Cuba, no puedo hablar de ningún lado a donde yo no haya ido, a donde yo no haya visto, donde yo no haya palpado con mis propias manos, queridos hermanos y queridas hermanas. Entonces hay que salir, hay que debatir, hay que hablar, hay que leer de verdad a profundidad todas estas cosas que están saliendo.
Y lo primero que hay que tener en cuenta, queridos hermanos, y con todo el respeto de todas las personas que están aquí, que cuando se escribe un libro original, de verdad, original, cuando se escribe de puño y letra de verdad, esa escritura, por más científica que esté, que sea, siempre va a tener el sesgo del autor, de quien lo escribió, de su propia personalidad, de su propia manera de hablar, de su propia manera de vivir y de sentir. Y en el caso de las escrituras antiguas, sobre todo africanas, con todo el respeto, yo las leo, pero es evidente para mí, por lo menos para mí, que cada una refleja su propia idiosincrasia, que hay que respetarla. Pero como para mí es evidente eso también, para mí es aún más evidente que yo no puedo contraponer mi realidad contra la de ellos, porque estamos en diferentes puntos de vista, en diferentes países. En diferentes países, en diferentes realidades. Y que lo que vino de allá en Cuba se transformó. ¿O por qué no se declaró? ¿Por qué no se expandió por el mundo esa originalidad? Y originalidad entre comillas, porque como ha dicho un hermano aquí en otro, allá estaba ligado mucho con los musulmanes y con los cristianos. Y en el lado acá se formó otra cosa, que venía de allá, se formó otra cosa porque ha sido Olofi, Olodumare. Y eso es otra cosa. Imagínense, vamos a tener que ahora en las moyubas, ahora que me acordé, quitar a Olofi. No la hay, Rafael, no la hay. No existe. Y yo vi una directa que tú hablaste de eso. No la hay, no existe. Pero entonces ahora en nuestras moyubas vamos a tener que quitar a Olofi, a Olodumare y a Olorun porque esos son inventos. Inventos. Para que tengan una idea. Entonces, quería conversarlo. Ah, bueno, no, sí, esa sí. Muy fuerte con el Islam. Muy fuerte con el Islam. Así es, así es. Entonces, ¿de qué purismo estamos hablando? ¿De qué tradicionalismo puro estamos hablando? Si, como dice el hermano aquí, Rafael, realmente no existe. Y en Cuba ni vamos a hablar de eso. En Cuba no existe. En Cuba se ligó con toda la mezcolanza que hay ahí. Incluso hasta nació con discrepancias y divididos entre todos. Pero hay que salir a decir todas las realidades, desde la investigación, desde la realidad, desde lo positivo, y no salir ahora a decir que Ochanlá no existe, que Odudúa no es lo que es, que las pinturas no se consagran, que el corpus literario de IFA, como quieran decirle que hay en Cuba, que existe en Cuba, todo es una mentira. Tampoco es así. Tampoco es así, queridos hermanos y queridas hermanas, porque una cosa es querer, sí, 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 sí. No, y Cristian, no, y ahora están sacando ángeles de la vuelta con cartas en misas espirituales, ¿no? Para que tengan una idea. Entonces, pero bueno, de todas formas, Cristian, Kinde, Alay, Rafael, esto, hay que salir, pienso yo, desde mi humilde opinión, de mi óptica, por lo menos yo lo voy a hacer, a defender en lo que yo creo, a defender lo que me hicieron, porque lo entiendo, eh, porque lo entiendo, porque lo he visto justificado en Odun, en la costumbre y en la tradición, que a veces también se convierte en Odun. No, Lorelai, se está saliendo, no, ya esto se salió de control, ya esto se salió de control. Pero bueno, hay que salir, y hay que seguir luchando porque no podemos permitir
que las cosas se desvirtúen, sobre todo si parten desde la mentira. Desde la mentira. Y además, si lo que ayer fue verdad, hoy va a ser difícil, muy difícil que sea mentira. Habría que empezar a decirle a todas las personas, y discúlpenme los reiterativos, a todas las personas, empezar a decirle a todos los que tengan Ochanlá que la voten. Sí, y sí, Cristian, es que aquí en la directa hay varios amigos de ahí de la zona donde tú vives. Y siempre me han dicho eso, que ahí no hay río. Y ahora yo me pregunto, es que no hay una ceremonia de río y además justificada en Odum. ¿Qué vamos a hacer al río? ¿Qué vamos a buscar al río? ¿Por qué el río? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está justificado. Y entonces, ¿cómo tú vas a hacer un santo si no hay río? Bueno, lo metemos abajo de la ducha. Lo metemos abajo de la ducha, Cristian. Sí. Entonces, entre jarana y jarana, esto... No, yo te creo, Cristian, yo te creo. Yo he visto de todo y ahora, es más, espérate, voy a conversar un ratico contigo, si me lo permite. ¿Dónde está? Yo te creo, yo cualquier cosa ya hoy la creo. Oye, bendiciones, me cogiste aquí en la cama, acostado aquí, saludos y bendiciones para Saludos, hermano, un este gusto hermano hablar contigo, un gusto y tremendo saludos hablar y contigo. bendiciones para toda la gente que están conectados ahí y todas las personas, que Dios me los bendiga a todos. Oye, pues sí, mira, esto es fácil de explicar. Las personas que trabajan con un babalao, pues tiene forma de hacer un santo, una consagración de santo, de millones de formas. La persona que no trabaja con un babalao, pues no tiene absolutamente ninguna forma, ni hace ceremonias previas, ni consagran pintura, ni presentan tijera y navaja, ni hacen la matanza. Yo por lo menos, como trabajo con babalao, me quito la matanza, lo apoyo, lo ayudo, y ya me quito Yo eso. también. Aquí me mitico en Canarias, en Tenerife, muchas personas nos dicen que no se escucha. No sé si me escucho bien ahí. Sí, yo sí te escucho. Vale, aquí en Canarias muchas personas pues no hacen no hacen el santo cuando aquí verdaderamente no hay río. Cuando tú buscas un mapa de lo que es Canarias, no existe río. En Canarias no hay río. Los ríos Sí, tienen que tener tres bases. Tienen que tener vida animal, aquí no existe. Tienen que tener un nacimiento, aquí el agua es que se filtra cuando nieva y esas cosas. Tiene que tener un cauce. Aquí los ríos no tienen ese cauce. Y tienen que tener un desenvolvimiento largo hasta atrás, pues no desemboca en el mar. Aquí no existe. Aquí existe un charquito que se perdió, se mete en una piedra y ya, hasta el sol de hoy. y ya. Eso es lo que pasa. Entonces las personas, bueno, hacen el santo ahí. Yo, por ejemplo, he criticado mucho eso. Quien no quiera hacer que lo haga. Yo no participo en santos de nadie que lo hayan llevado aquí a los arroyos de aquí. Yo por lo menos me voy y lo saben bien que lo he hecho. Cuando hay una ceremonia que estaba mal hecha, digo, está mal y paro la ceremonia, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, imagínate, soy el extremista, el pesado, pero vivo orgulloso de eso, por lo menos, que no que me señalen con el dedo y decir, tú eres un estafador. Eso no. Y eso pasa. Y lo que estabas hablando y de la pintura, sí. Tal vez tú le preguntes a muchos religiosos el porqué de lo que se consagra la pintura, por qué se le echa ese pescado, por qué se le echa ese palo y qué es el objetivo que persigue echarle eso con la vitalidad. Pues bueno, hay cosas que no las puedo decir por aquí, pero sería Claro. muy bueno que analizaran la vida del pescado fuera del agua y que analizaran que esa misma vida es cuando el Illabó se encuentra en situaciones difíciles o adversas para poder salir hacia adelante. Creo que son cosas que tienen que analizar. Sí, Hay sí. detallitos. Y es muy cierto Y, que las personas no trabajan con el agua, entonces ya a partir de ahí, pues quedan muchas cosas que no se hacen, que no las hay, claro, se han claro, y perdido muchas eso, cosas.
A eso es lo que yo me refería. Quien trabaja con Babalao, pues que trabaje con Babalao, y el que no trabaje con Babalao, pero el que no trabaje con Babalao. Pero fíjate, ya de ahí, Cristian, a salir, compadre, a decir que Dudúa no es lo que tú... Imagínate que yo leí a mi madrina Ismaela en Tonú que su papá en el santo, que era Dúa, yo salga ahora y diga que no, que no era macho, que es hembra. ¿Me comprende lo que te quiero decir? Es una cosa tan complicada porque empezamos a desmontar en lo que tú te criaste, en lo que yo me crié, tú en el centro del país, aunque como dije, mis raíces son de Santa Clara y yo en La Habana. ¿Entiendes? Y yo no te puedo decir a ti si en la zona central del país Odudúa llegó siendo femenino o caemos en la diatriba esta que Odu igual y Odudú igual y todas estas cosas que nos metemos nosotros en el vocabulario, que lo que hacemos es complicarnos la existencia desde mi punto de vista sin sentido y sin razón. Y yo sí te puedo decir que Odudúa llegó a mi casa siendo varón y era el padre de mi madrina y era varón y yo siempre lo conocí por hombre. Hay diferentes versiones, hay diferentes. Yo digo que nada está mal, como tampoco nada está bien, fíjate. Yo digo que todo No. está correcto cuando tú, como ser humano, como religioso, tú sabes de dónde proviene, de dónde es Aquí. y tienes una justificación de todas las cosas. Mira, Exactamente. yo estuve en un cabildo, el dueño de allí se llama Lacho, que es de Sierra Morena. Tú que eres esa parte, sabes que es la parte de la costa ahí. Sí, El sí, cabildo de Mamicaela Ofarri, una señora muy mentada. Bueno, sí. pues esta señora, muy mentada, le da a todos sus orillas, le da animales capados, desde el Ecuá. Ah, mira. Cogen el animal, lo capan. Y el que Sí, tenga duda puede ir allí, o cuando diga, vamos para allá, que te vamos a llevar a una ceremonia, ahí tocan en agosto, creo que le hacen ceremonia Changoy y esa cosa. Bueno, todo el mundo come capao. Pues yo me puse a buscar por qué salía aquello, ¿no? Y le pregunté a la más vieja que había allí, que era Cunda, le pregunté, no, porque Mami Caero lo hacía así, lo hacía así. Pues buscando un viaje, en los papeles que habían allí de ellos allí, me encuentro una libreta, que el itacito es así, sí. de Mami Caela, que dice que vino con santo hecho de allá y no trajo nada, y no trajo ícono ninguno. Ah, ya. Y trajo un itacito así. Pero en el Itá, ella era adoradora de Argayú. Yo no te puedo decir, porque eso no lo sabe nadie, si ella Claro, verdaderamente era hija de Argayú directo o era hija de Changó. Lo que claro. sí adoraba a Argayú. Pero el último santo que come allí es Argayú. Fíjate. Okay. Pero Changó es el todo en su casa. Vale. Pues miramos ahí y en Argayú ella tiene Osamey. Y si la gente busca en Osamey por el Tratado Enciclopédico de Ifá, es uno de los signos que dice que a Argayú se le da chivo capón. Lo pueden buscar, que está escrito así en mi tico. Bueno, pues cuando yo le pregunto a Cunda y esas cosas, ella me dice, lo único que decía era que si su oricha macho, decía así, si mi oricha macho tiene que comer capao, aquí todo el mundo come capao. Y a todo el mundo le daba capao. Eso es un capricho, pero lo hacía y Pero funcionaba. lo hacía. Lo hacía. Ahí te agarran el animal, le cortan los huevos, le echan la sangre del huevo primero arriba del santo y después le meten algún choro choro, para que sepa cómo es. Y lo puede ir a ver todo el mundo que quiera y ahí eso está abierto para todo el mundo. Exactamente, y ahí está, ahí donde están las diferencias, fíjate, y entre una cosa y otra, inclusive dentro del mismo país. Entonces, precisamente por eso, Cristian, yo le decía a las personas que yo no puedo afirmar una cosa tan categórica, ¿verdad? Si yo no tengo la comprobación y el hecho cierto de todas esas cosas, y yo lo vi, lo comprobé, lo palpé, lo investigué. ¿Me entiendes? Aquí hay una persona que habla del holocum sin agua en Santa Clara. Yo no puedo hablar de eso porque yo nunca di un holocum en Santa Clara, ni Yo nunca vi. lo vi. Ah, Yo y nunca lo tú vi eres sin de agua. por allá. Yo ni Yo di nunca un lo vi sin holocum agua. en Santa Clara sin agua, ni conozco eso en Santa Clara sin agua. No lo Yo nunca lo conozco, vi. no lo puedo decir. No, yo tampoco lo conozco. Yo, por lo menos en la casa que yo he trabajado, en la casa que yo he visto, en los santeros que he visto, desconozco, me entero hoy contigo que hay un loco sin agua. Pero bueno, Pero bueno, como tú dices, no todo está mal y no todo está bien.
hay que ver, de repente tiene una justificación quizás un poco caprichosa como la que tú nos acabas de contar ahora, pero quizás tiene una razón. La realidad es la siguiente, queridos hermanos y queridas hermanas. Por lo menos en mi persona, yo no tengo problema con IFA. Yo no tengo problema con nadie. ¿Me entiendes? Yo no tengo problema en trabajar con ningún babalao. Ni, ¿qué, mi amor? Y entonces, yo no sé cuál es el problema. Cada cual que haga lo que entienda, respetándose cada uno con el otro, y no pasa absolutamente nada. Reitero, yo no puedo hablar de consagraciones en el interior del país porque Cristian es el interior del país y no las he hecho. Él sí puede decir eso, ¿me entiendes? Yo puedo hablar de La Habana, pero yo no puedo llegar ahora a querer desmontar toda una tradición que existe en el centro del país, que tiene sus propias características porque las tiene, y diferente completamente a La Habana, y las mantiene porque siempre ha funcionado así y siempre ha resuelto así. ¿Cuál es el problema con eso? Claro, pero mira, hay una cosa que yo siempre digo, ¿no? Que yo siempre digo, y esto nadie puede, como dice el dicho, nadie puede decir que es mentira. Una gente matan un pollo más, otra gente matan un pollo menos, otra Sí. gente rezan un poquito más, otra gente rezan un poquito menos, pero desde una punta de Cuba hasta la otra, a la hora de meter el cuchillo, todo el mundo canta un choro choro, todo el mundo Todo el mundo hace cabeza, todo el mundo pone parada, todo el mundo pone a Che, todo el mundo dice, yo aquí te estoy poniendo a Che, yo fulana de tal, que tiene 70 años de santo hecho, y si yo fulana de tal, para que usted, Chemayá, le dé la bendición, y todo el corazón, eso lo he visto miles de veces, y todo el mundo sigue esa trayectoria. ¿Funciona? Sí. Está mal, está bien, no sabe lo que hablan, pero funciona. Ya, y todo el mundo lo hace. Así es, mi hermano. Así es. Oye, gracias. No, de verdad, no, nunca pensé que pudiera hablar contigo. Gracias por la oportunidad, mi hermano. No, bueno, Gracias. gracias a ustedes de verdad y salud y bendiciones para todos, señores, y que Dios me lo bendiga a toda la gente que están conectada. Gracias, hermano. Bueno, mejor imposible. Entonces, la invitación, queridos hermanos y queridas hermanas, es a leer, no solo a leer, sino a instruirse, a estudiar de dónde naciste, y sobre todo, como dice mi esposa, aplícate Ordimei. Ordito ante Ordi o Ordimei. No te salgas de sus costumbres. Cuando una persona venga a removerle sus costumbres, que venga a removérsela con argumentos, que venga a removérsela con hechos, pero no es porque fulano de tal en el año 45 en el libro tal dijo tal cosa. No, hay que estar seguro de eso, porque un investigador serio que se respete, querido hermano, comprueba, hablan las pruebas, da el resultado y la conclusión, que puede ser cierta o puede ser falsa, o puede ser verdadera o puede ser negativa. Solamente, queridos hermanos, para terminar hoy, y gracias por la oportunidad, ¿no?, de compartir, el científico que descubrió los agujeros negros, que hizo la teoría de los agujeros negros, por esa teoría a esa persona le dieron todos los premios del mundo. Quiero decirle a ustedes, búsquenlo para que ustedes vean, que ese señor se murió desmintiendo su propia teoría, porque descubrió que había lagunas en lo que estaba diciendo. Entonces, tengan cuidado, sobre todo para las personas que empiezan, o para las personas que lastimosamente no han podido beber de una raíz profunda, de una raíz que le haya dado argumento. No caigan en el juego, no caigan en esta trampa de argumentos históricos que lo único que hacen es distorsionar la realidad, la realidad que como podemos ver a partir de ahora, todos los que tienen Ochanlá, cuestiónensela, y todos los que tienen Ordúa, Ordudúa, Orduiwa, como quieran decirle, pues cuestiónenselo en su sexo, queridos hermanos y queridas hermanas. Simplemente porque hay tratados que hablan de un avatar femenino de Ordudúa, y sencillamente porque la transculturación del lenguaje
hacen que las cosas se confundan. Gracias por la oportunidad de conversar un ratico con ustedes, queridos hermanos y queridas hermanas, Lorelai, Isabel, Cristian, Quindelán, Robertico, Luigi, todas las personas que no los veo todos, pero no los menciono todos porque no los veo. Les agradezco la oportunidad de verdad por dirigirnos, Maurice. Y bueno, igual que como siempre decimos, igual que hay personas que salen a distorsionar, hay personas que salen a aclarar. Muchísimas gracias a todos por la oportunidad. Si pueden compartirla, se lo voy a agradecer muchísimo para que esto llegue a más hermanos y tengan otra visión de la realidad, porque la realidad es según del lado en la que usted se pare. Como siempre le digo, que la luz de Dios Batalá los ilumine donde quiera que se encuentre en este mundo y que sus bendiciones sean para con usted y con toda su familia. Nos vemos el domingo, nos vemos, querido hermano. Un abrazo, saludos, Julia, por allá a la gente de Canarias. Se les quiere muchísimo a mi gente de Canarias, a todas partes del mundo. Un abrazo, se les quiere.